La radio que llevas. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando. Bienvenidos, bienvenidas, estamos en Parafarseando, ya noviembre y no llega el frío. No. Y nos seguimos asando. Decían que llegaba con el cartero, ¿tú no sabías eso, Así Gloria? es, sí, decía que sí, pero este año el cartero llegó tarde. Es de los mitos urbanos, así es, ¿no? Muy locales. Hay que mandarle un WhatsApp. ¿Por qué no presentas a nuestros invitados del día de hoy? Hoy tenemos dos invitados de lujo. Está con nosotras Sayuri y Fernando Sánchez, que no son parientes, aunque comparten apellido. Ellos vienen de Oficina de Proyectos Culturales de OPC y es un gustazo tenerlos con nosotros. Bienvenidos. Muchas gracias, Gloria. A ti, a Rebeca por esta cálida invitación y a todos quienes nos escuchan el día de hoy. Muchas gracias, buenas noches. Hace mucho que no venías, Fer, al hace programa. Mucho, sí, muchísimo, como 3 años o 4. Sí, ¿no? sí. Y Sayuri, bueno, la última nos tocó, no quiero ni recordar. No, pero en el carro por teléfono, ¿te acuerdas? En medio del tráfico, cuando tenía también en una entrevista. Para hablar sobre nuestras actividades de febrero, sí. ¿No? Pero ahora, bueno, ya los tenemos aquí. Así. Y con un tema que es muy, muy particular y muy interesante, claro, y que nos toca de una manera especial en lo local, ¿no? Porque vamos a hablar de la gráfica de una exposición precisamente que está ahorita en la UPC. Y bueno, ¿por qué no nos dicen por qué escogieron este tema en especial? Porque también Puerto Vallarta tiene su taller o tuvo su taller de gráfica, que vamos a hablar de en su momento de ese. Pero cuéntenos, ¿cómo es que se gesta esta exposición? Claro, el taller de gráfica de Puerto Vallarta. He ahí el dilema de ello, y creo que por eso nace esta exhibición, ¿no? Porque si digo, a lo mejor a algunos de los que nos escuchan les vendrá a la memoria el taller de artes gráficas La Raya, ¿no? En efecto, Rebeca, Puerto Vallarta
ha tenido su taller regrabado que se inicia en la década de los 90. Tuvo, porque pues se cierra en 2021 debido al paso del huracán Norma, y ahora con esta exhibición no es un ejercicio social para pues pedir a las autoridades pues a las autoridades debidas la reapertura de este taller con las herramientas necesarias, que de eso nos hablará un poquito más el maestro Fernando Sánchez. Yo les voy a contar un poco sobre pues qué es PT, prácticas colectivas en la gráfica contemporánea. Y ustedes dirán, bueno, pues ¿qué es eso de PT? Bueno, es una nomenclatura que se utiliza en las artes gráficas que significa prueba de taller, ¿no? Y la prueba de taller es aquel producto, ¿no? O sea, cuando tú vas a un taller de arte gráfica, no como un simple mortal o como un gran artista, tú haces una serie, ¿no? Y entonces pues dejas una prueba de taller como una especie, hablando poéticamente, una ofrenda, ¿no? ¿Para qué? Para que ese taller pueda tener un archivo, ¿no? Y este archivo abona a la identidad del taller, ¿no? Entonces, bajo este ejercicio, pues convocamos a ocho talleres de artes gráficas participantes de Guadalajara, Ciudad de México, Oaxaca, Los Ángeles, ¿no? Les contamos la historia del taller de artes gráficas La Raya, les contamos nuestra misión de alguna manera, que es una misión que nosotros estamos poniendo el primer paso, pero pues ya que con la escucha y con la suma de las demás personas, pues sí que queremos seguir poniendo el dedo en la raya de eso, ¿no? Entonces, voy a mencionar los talleres participantes, que es Gráfica Borges, es el más antiguo, de 1983, lo funda la maestra Pilar Borges. La Curtiduría de Oaxaca, que lo funda Demian Flores. Sanfer, que es el último taller donde trabajó el maestro Francisco Toledo sus últimos años de vida. El taller Pacto de Guadalajara, que es uno de los más jóvenes, abierto en 2015. La Buena Impresión de Oaxaca, Blackstone, que se dedica a libros de artista. Nopal Press, que es un taller angelino de Los Ángeles, fundado en 1990, y bueno, pues estos son los talleres participantes, ¿no? Cuando uno piensa en gráfica, piensas, bueno, ¿cuál es la diferencia entre las artes plásticas y la gráfica? Y después te hablan de talleres, cuando normalmente en las artes plásticas te hablan de artistas, el pintor, el escultor, ¿no? El músico, no sé. Y aquí hablas del taller. ¿Cuál es el papel del taller independiente en la gráfica? Maestro. No, pues es fundamental. Uno, cuando hablamos de gráfica, hablamos de un valor agregado. La gráfica en su momento, como la conocemos, occidental, pues tiene la relevancia que tiene el internet para nosotros hoy, ¿no? Cuando Durero le pone en 1590 y tantos, pero en 1492, al mismo tiempo que descubren este continente, él realiza el primer grabado, la primera imagen, equivale a ponerle imágenes a los textos que entonces ya con la imprenta de Gutenberg ya se estaban publicando, es decir, se populariza, se democratiza, se expande, se contempla el mundo de otra forma, lo que Benjamin va a venir diciendo después en esta era de la reproducción mecánica, ¿no? Quería empezar por ahí porque finalmente todos tenemos un grabado cuando tenemos un billete en la cartera. Un billete es un grabado, es una estampa y es un valor agregado. Es un valor simbólico y es un valor agregado. Los grabadores tenemos trabajo en las casas de moneda para grabar, para acuñar monedas y grabar billetes. Finalmente la gráfica en general depende mucho de esos descubrimientos y de esas tecnologías, ¿no? Y el taller se vuelve un semillero, se vuelve un laboratorio, se vuelve un centro de investigación estética, social, tecnológica, técnica, disciplinaria. Entonces el taller se vuelve una especie de colegio, de escuela, ¿no? Para todos estos oficios que vienen de esta forma renacentista de educarnos, de voy a mandar al taller del pintor si te portas mal, no es cierto, si tienes mucho talento, o al taller del escultor si... Que hay un aprendiz. Que hay un aprendiz, que no, que también, es decir, la arquitectura lo tiene. Pero una serie de jerarquías y puestos. Y
porque es una tarea colectiva a todos los niveles. Pensemos en los talleres de fundición para el escultor. Entonces por eso hasta el Renacimiento pensaban incluso más en los talleres. Todavía Tiziano tiene piezas firmadas por talleres. Entonces la imprenta es colaborativa, la impresión es colaborativa y siempre se da, es decir, técnicamente necesitas varias personas para hacer una estampación o para hacer una seriación de esa estampa, ¿no? Entonces es una forma en la que se va democratizando la imagen y por eso es tan importante el taller, pero evidentemente como cualquier punto de reunión pues se gestan muchas ideas más que solamente obra, ¿no? Sí, porque curiosamente Rebeca dijo algo, ¿no? Que no es lo mismo hablar de artes gráficas que de un pintor, ¿no? O sea, la cuestión de las artes gráficas y por ejemplo, yo te lo digo como investigadora, como performer, te permite generar una democracia a nivel práctico y eso es muy muy valioso, ¿no? O sea, tú no puedes hacer solo una obra gráfica, necesitas de muchas manos, necesitas del maestro impresor y no necesitas ser un especialista en la materia, ¿no? Y justamente algo que es muy especial del espacio del taller de artes gráficas La Raya, ¿no? Es que podemos hablarlo como un espacio público, es decir, tú puedes ir y no necesitas estar inscrito, no necesitas de ninguna jerarquía para poder profesar o para poder aprender, ¿no? Entonces creo que es muy importante que estos espacios se mantengan vigentes porque son de nosotros. Así como lo hablábamos a mí, que a diferencia de las artes plásticas, no se habla de democratización, no se habla de colectividad, o sea, esto es muy interesante, que sea colectivo, que sea democrático, y me gustaría que ahondáramos en el tema que es reproducible. Al ser reproducible, si bien lo entiendo yo, facilita que yo no me puedo comprar el original de la Gioconda o de cualquier otro, pero acá a lo mejor yo puedo acceder a una obra de Toledo y tenerla, o sea, es a otro precio, pero sin menos valor, porque sigue siendo la obra del artista. ¿Es así o platíquenme este tema de la reproducción en las artes gráficas? Es así, la palabra correcta son originales múltiples porque están seriados, es una edición seriada y firmada por el autor, lo cual exactamente hace más accesible la obra, no hay una obra única, hay una serie de obras múltiples, en el que el costo y el precio, y sobre todo el precio más que el costo, se disemina, ¿no? Entonces, sí se vuelve más accesible para todo el público y ya ahí depende cada cultura, es decir, la gráfica está presente en todas las culturas, sí. Nosotros en Mesoamérica estampábamos con rodillos, hay sellos, hay rodillos, en Japón hay maderas, en el Oriente Medio está el batik como una forma muy antigua, que es la más antigua de impresión, que da pie a la serigrafía. Entonces cada cultura tiene su manera de permear y de estamparse, ¿no? Es decir, de reproducir su propia cultura. Y eso es muy importante, es decir, un taller es fundamental, la casa de moneda es fundamental para un asentamiento, sí, el banco es importante y su imprenta, su casa de moneda también. Entonces es relevante, es decir, es la economía la que está en juego, ¿sí? en la imagen. Cuando los artistas se dedican a hacer obra gráfica o comienzan a hacer obra gráfica, descubren la gran capacidad técnica y de diálogo que tiene. ¿Por qué? Porque nace a la par de la imprenta y claro que empieza a dialogar con la literatura y claro que empieza a dialogar con la arquitectura, porque es la única manera en la que se pueden reproducir los planos también, ¿no? Y empieza a dialogar con el diseño, con las marcas, con todo el mundo. Entonces la gráfica tiene una gran capacidad de diálogo hasta hoy en nuestros días con la fotografía, con la pintura, con la literatura, con los propios medios gráficos tan evolucionados, con los medios tecnológicos, con lo digital, con la naturaleza, con los medios mágicos, le digo yo, porque la litografía es una virtud mágica de una piedra que retiene la grasa y repele el agua. O sea, Sendel Fender, que es el que la inventa, era un dramaturgo, no era un artista ¿no? Que como nadie le quería publicar, él se quiso inventar un método para publicarse a sí mismo y ve que cerca de su casa en Bavaria hay unas piedras que se ven raras. Él quería hacer letras con esas piedras, con esas lajas de esa cantera, y descubre que no hay necesidad de
grabarlas, de ponerlas en ácido, sino con la pura acidez del agua, de la goma arábiga, era suficiente para imprimir su libro. Entonces, pues ahí está un contacto con las letras y con la dramaturgia inmediato, que da pie a la litografía, y la litografía da pie al offset, el que conocemos como offset, y ahí viene la gran evolución. Ya estoy hablando de la revolución industrial, ¿no? Es muy importante para poder, todas esas cajitas que vemos selladas, los puros, Sí, los cajitas de cerillitos, ¿no? Pero, es decir, todas esas técnicas tienen una gran capacidad expresiva en manos de los artistas. Y el primer auge europeo que vemos ahí es con el movimiento expresionista. Ven las grandes posibilidades que tiene la gráfica, y nosotros en México, pues con Guadalupe Posada, el primer grabador que se anuncia en un periódico, que inventa cómo ponerle imágenes a las cajas de texto, ¿no? Y es a partir de una aleación. Ahí tenemos el Museo Posada en la ciudad de Aguascalientes. Esa es la gran aportación de México a la gráfica, una de las grandes aportaciones. Vamos a corte y regresamos. Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos. Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo. Celeste, agua jazmín, ha llegado muy tarde, pero ha llegado al fin. Agua celeste viene del este y del otro es un polvorín. Agua de la ribera, agua del ojo sombrío, agua fría
ingrata piedra que no mata, agua celeste, agua jazmín, ha llegado muy tarde, pero ha llegado. Por muchos motivos podemos decir que somos un país gráfico. Desde la conquista española, el mundo que se nos impuso trajo mucho de sus referentes en grabados. Después de la conquista y durante siglos, conocimos las ciudades europeas, sus paisajes, sus culturas, sus animales y su vegetación a través de los grabados. Muchos siglos después, ya en un México independiente y posrevolucionario, el verdadero arte moderno de México nació con el movimiento muralista y la Escuela Mexicana de Pintura, cuyos más insignes creadores pusieron la obra gráfica de José Guadalupe Posada como el referente estético que resolvía en sus creaciones una identidad visual mexicana. Y bueno, este es un fragmento del texto curatorial del maestro Fernando Gálvez de Aguinaga para la muestra de prueba de taller, ¿no? Que es un texto muy excelente. Y bueno, Fernando Gálvez de Aguinaga pues trabajó a la par con Francisco Toledo, ¿no? Fue fundador de la Ceiba Gráfica en Veracruz. Actualmente está como director en el taller del Taller de Artes Gráficas del Centro Cultural Los Pinos. Entonces es un gran personaje que se mantiene vigente y que curiosamente los artistas gráficos tienen este don multidisciplinario, ¿no? O sea, siempre son muy constantes en su labor y muy fieles justamente a esta colectivización de las artes gráficas. Pero me encanta eso de la identidad gráfica mexicana que nació con Posadas y que nos quedamos en esa pausa. Fernando, platícanos esto para llegar hasta el muralismo y el modernismo mexicano. Sí, mira, Fernando Gálvez lo resume bien porque además él dirigió el IAGO, el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, con una gran visión, con una visión toledana, que es lo que yo creo que compartía con el maestro, que era al formar talleres, formaba centros de formación no solamente técnica o estética, sino también ideológica, tequios, en Oaxaca se llaman tequios. Hoy vemos la ciudad con más de 50 talleres, entre públicos y privados. A mí me toca formarme dentro de esa lógica. El Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca fue uno de mis refugios más importantes en una época de formación. Y después empecé a trabajar de impresor, de chalán del chalán, que es muy importante, para poder recorrer esos talleres y ya iniciar un proceso como de visión, que en Vallarta se necesitaba un taller, ¿no? Para poderle dar como una especie de, ¿cómo decirlo?, como otra característica a los movimientos que ya existían o a la creciente necesidad que había de galerías entonces, ¿no?, cercano al año 2000. La gráfica, el taller regreso un poco a tu pregunta, el taller de la gráfica popular se funda después de la caída de Posadas y es postrevolucionario, pero se funda con una ideología casi propagandística, es decir, se hacía una crítica porque Posada había hecho el Aguizote y el hijo del Aguizote, grandes periódicos, grandes ilustraciones, son coleccionables, y después viene una serie de grabadores e ilustradores que empiezan a trabajar a dibujar México, es decir, ¿por qué vivimos en un México identitariamente ligado a la gráfica? Porque es la gráfica quien lo dibuja. Claro. Sí, me explico. O sea, a ti te toca como grabador hacer una moneda y darle identidad a todas esas ideas. Gabriel Figueroa, que era un gran coleccionista de los grabados de Leopoldo Méndez, del taller de la gráfica popular, él le otorga a la gráfica como toda su influencia de lo que hizo en el cine, ¿sí? Entonces, el cine también se alimenta de ahí. Rivera empieza a hacer litografías, toda la investigación de Orozco. Orozco, yo creo que hay 3 grandes muralistas, ¿no? O sea, José Clemente Orozco. No me queda la menor duda. Es decir, Orozco tiene una serie de litografías
que sin conocer a Beckman, a Max Beckman o a Klinsler, son maravillosas y son de un expresionismo genial, brutal, sin conocer a Toulouse-Lautrec. Tiene una serie de dibujos, de litografías sobre estos mismos temas, ¿no? Que versan en los cabarets, impresionantes. Entonces creo que todo ese México posrevolucionario, ya entrado al arte moderno, ¿qué es la modernidad sino la posibilidad de extenderse más allá de una frontera? ¿Sí? Y eso lo hace la gráfica, es decir, la conquista en la que viajaban los dibujos de los naturalistas o en los que viajaban los dibujos de cómo era el nuevo mundo, ¿no? Eran a través de grabados. Venían incluso, la conexión con la arqueología es sumamente importante. Venían los arqueólogos que eran muy buenos dibujantes, regresaban de sus grandes viajes, le entregaban los dibujos a los talleres de grabado y ahí se reproducían, y gracias a eso se conocían todas estas los nuevos mundos, claro, ¿no? Tanto claro. Y a partir de ahí también comienzan a coleccionar grabados japoneses y indochinos, y ¿no? Es decir, hay un gran intercambio visual, y si la modernidad no tiene esta capacidad de nutrirse de otros elementos, y la gráfica es el medio porque tiene grandes diálogos. Entonces yo creo que ahí, pero finalmente sí, corroborando la pregunta, le toca hacer la identidad de México por la identidad postrevolucionaria hasta el modernismo, y luego también cambia mucho, ¿no? Claro. Hay una cosa que a mí me apasiona, que es hablar de contracultura y cómo nace, ¿no? Por ejemplo, la labor de estos talleres y de la gráfica con los movimientos contraculturales, con el activismo, con la militancia, con el espacio público. ¿Por qué? Porque siempre ha habido como un discurso, ¿no? Hay un discurso por donde se tiene que ir uno, y en ese discurso hay una visión y hay unas imágenes que tienes que ver, y las otras es como si estuvieran escondidas, no se pueden ver, pero la gráfica lo hace. La gráfica es lo que te muestra el otro lado, el otro mundo. A mí me pasó con Amores Perros. Bueno, claro. ¿sí me explico? Sí. O con Memín Pinguín. Claro. O con Lágrimas y Risas. Sí. Que me retrataban, por ejemplo, el perro callejero con pulguitas. ¿Sí te acuerdas? Sí, Sí, claro. esos perros que les brincaban las pulguitas. O las calles con basura. Esas cosas que a lo mejor yo de niña pues no veía. Ahora lo veo. Pero cómo te van retratando una diversidad, un mundo muy diverso, Esta realidad. que es la realidad. Exacto, la contracultura y las artes gráficas. Y algo, Y la diversidad. algo que hablábamos, o sea, en nuestro contexto, ¿no? Como desde nuestra identidad mexicana, ¿no? O sea, la conquista, la revolución, la posrevolución, y luego la generación de la ruptura. Y a pesar de todas estas líneas y vaivenes, las artes gráficas siempre han conservado su espíritu de denuncia y rememoración histórica, ¿no? Y para pues eso, para los artistas es algo muy valioso desde ese punto, y es algo que creo que en la muestra, ¿no? Por ejemplo, en el taller Sankfer, pues tenemos piezas de Francisco Toledo, pero también tenemos piezas de artistas jóvenes como Oso, o por ejemplo también el de la Corteduría, pues hay unas piezas muy políticas de artistas pues muy jóvenes, ¿no? O sea, hay una necesidad de comunicar esta realidad y sus defectos, ¿no? Porque pues se busca una justicia dentro de eso. La búsqueda ¿A ese de discurso ahora se le llama mainstream? Pregunto. Quizás. ¿No? Y la gráfica todavía tiene algo que decir en un lugar como Puerto Vallarta, donde tenemos tan marcado ese a dónde tenemos que ir, Yo cómo creo tenemos que actuar. Justo es donde más tendría su labor. La exposición es una gran muestra de todas esas variantes, de todas esas riquezas y todos esos discursos, incluyendo una pieza de Rubén Ortiz que hace en el taller el Nopal Press, que es muy, muy interesante. Quema una bandera estadounidense, y con las cenizas hace la tinta con la que se reimprime otra bandera, ¿no? Entonces, esa posibilidad tiene la gráfica, ¿no? El 4 de julio quema la bandera. Transfronteriza, es transfronteriza. Sí, la gráfica siempre responde a estas contraculturas. Luego voy más bien de adelante hacia atrás, hablando de esta pieza que muestra la exposición, una pieza genial. Rubén es un gran artista mexicano que trabaja en Estados Unidos, es académico de la Universidad de California, ¿no?
pero con una gran visión de lo Esa que es México. posibilidad es Sí, es brutal. increíble. Además, es un gran artista, es un gran narrador, entre otras cosas. En fin, sí, los movimientos de contracultura siempre han estado ligados a la gráfica por la necesidad propagandística, pero también otra vez por la necesidad de diferenciarse de la estructura visual del régimen. Entonces, claro que estos talleres ya generaban desde Posada otra vez, post Posada ya venían, ya había distintos talleres articulados en las universidades, privados, clandestinos del Partido Comunista, del Partido No Comunista, de los anarquistas, que tenían la necesidad además no solamente de comunicarse, sino de identificarse, ¿no? Y de que conocemos toda la gráfica del 68, que es impresionante, ¿no? Es sintética, genial. Claro, la mayoría de esta gráfica es serigrafía, linografía, suelografía, ¿no? Es en linóleo, pero la otra gran aportación mexicana es el mimeógrafo con el que nos hacían las circulares en las primarias para para cualquier cosa. Ese mimeógrafo fue intervenido gracias a varios autores. El que más es conocido es Felipe Ehrenberg. Lo interviene para generar imágenes. De la generación de la ruptura. Exactamente. Ya, ¿no? O sea, algo pero exacto. Viene una serie de colectivos, el Peyote Azul, Grupo Suma, ¿no? El MOAC acaba de ver una muestra de Grupo Suma impresionante. Se me van ahorita. Hay muchos colectivos de la contracultura de los años 60 y 70 que su gran acervo es gráfico. Es básicamente gráfico, y con un gran diálogo con otros movimientos internacionales. También los talleres de libros de artista, Ulises Carrión, que fue un gran artista mexicano que muere fuera de México, en Holanda, que tiene un gran acervo y una gran labor en cuanto a libros de artista. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, los movimientos de contracultura necesitan de símbolos que les sean fácil, que se puedan disgregar fácilmente, ¿no? Que se puedan más bien dispersar, fácilmente. Y la gráfica para eso... el alcance. Sí, se presta muchísimo, ¿no? Entonces, esas cosas, el panfleto, el póster, recuperamos el póster, el cartel, es una muestra. En la exposición vamos a ver algunas variantes de todas estas opciones que ofrece la gráfica. Incluso los libros de artista con el taller de Blackstone, claro, que es específicamente de libro de artista, y también con el taller de Sanger, que por ahí tenemos una obra de la artista Kiki Smith, que es una artista, de la época de las guerrilla girls durante los 80, ¿no? Algo pues que quizá no volvamos a encontrar, claro, aquí en Vallarta. Vámonos a corte y regresamos. Linda manito que tengo yo. Esto es Parafarseando. Qué linda y blanquita que Dios me dio. Continuamos. Lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
dejen. Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos. Regresamos aquí a Parafarseando y nos contaban que cada taller, aquí hay una muestra de 8 talleres, pero cada taller de gráfica tiene una ideología, me decía Fer, que es tequios ideológicos, que tienen que ver con un discurso, una visión, una imagen. Aunque todos hagan un trabajo parecido o de la misma, el procedimiento sea similar, cada uno tiene una ideología y un punto de vista de las cosas. Ahora sí que todo es muy visual y tienen su historia. Me gustaría que nos contaran la historia de La Raya, el taller de Puerto Vallarta. Bien, mira, hay un antecedente muy interesante en Puerto Vallarta. Se estableció un taller previo a La Raya, que fue un taller clandestino, pirata, literal, en donde se imprimían falsificaciones, grandes falsificaciones de Dalí, sobre todo de Dalí y de otros autores. Yo llegué a reconocer algunos. Y toda esa obra falsa que salió en los 80s de Dalí se imprimió en Puerto Vallarta. Santos. Con un taller de primer nivel, con todo lo que quisiera, todos los juguetes que quiera un grabador, ahí estaban. Te les voy a decir por qué lo sé. Y ese taller llega al Interpol, los detiene con todas esas falsificaciones y todo el equipo, y se los aprenden, se los llevan. Entonces es una historia policíaca muy interesante. Como para película. No estaba lista para esto. Entonces ese taller, las cosas de ese taller, el equipo, que es un equipo antiguo, era un equipo antiguo muy muy lindo, muy profesional, increíbles, prensas increíbles. El señor que les rentaba, ya no, pues estos se los aprendieron la Interpol, lo pone afuera y a la venta. Y un serigrafista, que es uno de los pioneros de la gráfica en Vallarta, el señor Chacón, compra todo este equipo. Él tenía un gran taller de serigrafía y sabía algo de grabado, y él lo compra porque se lo venden en un muy buen precio y lo almacena. Yo estaba entonces estudiando en la UNAM, en la FAD, en Tasco, haciendo una especialidad en gráfica. Y llego porque necesitaba imprimir unas cosas y todos me mandan con él. Entonces, pues yo llego ahí, abro los ojos y digo, wow, ¿qué es esto? Y me dice, oye, ¿tú crees que podemos echar a andar este taller? Claro, o sea, imagínate, ¿cómo lo vamos a echar a andar? Hazme una lista de lo que necesites. Y dije, ay, claro, o sea, sí, por supuesto, ¿no? Por supuesto que sí pasó, ¿no? Entonces echamos a andar ese taller y luego ya más o menos me fue contando la historia. Había unas placas por ahí y unos fieltros manchados, como se manchan ahora la impresión. Y pues dije, oye, pues es una pieza de Dalí, ¿no? Sí, es que es lo que imprimían estos tipos, ¿no? En fin, el taller Gráfica Vallarta se abrió con muy buenas, con una gran participación. Luego se sumó Miguel Pérez, llegan algunos otros autores. Y entonces María José Zorrilla era la directora de cultura y muy entusiasmada por la gráfica me dijo, oye, ¿por qué no hacemos un taller de grabado para Puerto Vallarta?
enseñanza, ¿no? Porque este era un taller de producción. Y wow, pues claro, que también dije, pues ay, ¿será? Entonces ya hicimos el proyecto con recursos del PAICE, del Conaculta entonces, del entonces Conaculta. Ganamos el PAICE y formamos el taller La Raya, que originalmente se llamaba La Malagua. Luego nos quedamos con el nombre del colectivo y fue el segundo taller, digamos, el primer taller público abierto municipal del estado, porque evidentemente yo venía de una formación de talleres públicos, de esta idea de formar talleres como centro, como lo había dicho antes, como centros de formación ideológicos de distintas naturalezas, en donde conviviera. Entonces la historia del taller se funda en 1999. Primero estoy a cargo yo del taller, después se suma también, hay como mucha fortuna, llega Sergio Martínez, que él venía de dirigir La Parota, un gran taller con presupuesto federal que se había hecho en Colima, increíble, donde todo el mundo había ido a grabar. Y gracias a Sergio nos empieza a aproximar como grandes grabadores, como la maestra Nunique Sauret, que empieza a venir, el maestro Gilberto Aceves Navarro, Roberto Tumbul, Diego Toledo, en fin. Pero había un lugar a donde llegar, ¿sí me explico? Aunque los talleres fueran de otra cosa, de pintura o de, ¿no? Ismael Guardado. Ya Vallarta empieza a tener un lugar con el cual poder hacer intercambios, que eso era a mí lo que me interesaba mucho. Tener producción local de todos los artistas que tuvieran acceso a la gráfica, tener enseñanza, pero también tener un punto con el cual relacionarnos. Entonces, sí, continuando este diálogo, así es. Si yo escucho, hago, comparto, sigue siendo colectivo y de alguna manera, haciendo metafórica y realmente, se graba, todas esas ideas se graban así en es. Puerto Vallarta. Después el taller también tuvo la fortuna de que lo dirigiera la maestra Ireri Topete, lo crece muchísimo el taller con Ireri, un saludo a Ireri, con su gran labor gráfica. Entonces es un gran camino, es decir, el taller hace que a todos se nos abran las puertas, nos volvemos un punto de referencia en el Pacífico, más allá de las galerías que había en Vallarta. Podías venir a grabar, hacer litografía. Compramos la primer prensa litográfica del maestro Per Anderson, de su investigación de litografía en piedra mexicana, ¿no? Marce Bernal pasa por el taller y luego abre el suyo también, que me parece importante, ¿no? En fin, después Sergio Martínez también abre el suyo, es decir, hay una efervescencia de talleres tanto de producción como de enseñanza, y eso da pie a muchísimas cosas, ¿no? A una labor gráfica que quizás no se vio tan reflejada en las galerías, porque las galerías no les interesa mucho, pero sí en los circuitos nacionales. Sí pudimos participar en bienales, en encuentros, en intercambios. Hasta la fecha los del Pratt Institute siguen yendo al taller de Chacala con Miguel Pérez. Es decir, genera un movimiento, que es lo que a mí me interesaba, ¿no? Un movimiento. Y es lo lamentable ahora de que no tengamos ese taller. ¿Qué le pasó? El huracán, bueno, no me acuerdo si fue un huracán o... A lo que hemos, previo a este proyecto, ¿no? Que es importante mencionar eso, tuvimos una junta con el actual director del Instituto Vallartense de Cultura, Luis Escoto, el ingeniero Luis Escoto, y nos sentamos a platicar con él, el maestro Fernando, la maestra Pilar Pérez, la maestra Ireri Topete y la maestra Javiera Pinto Canales, ¿no? Que bueno, pues antes de mí, pues ellos toda la vida aquí han luchado porque las cosas sean mejor en el sector cultural. Y entonces, pues él nos comentó, ¿no? En 2021, pues sucede el huracán Nora, hay un cambio de administración previo al ingeniero Luis, me parece que estaba Arturo Dávila, entonces hubo como esa entrega-recepción y el espacio que ocupaba el taller de artes gráficas La Raya, bueno, pues está dañado en los cimientos, ¿no? Entonces es uno como platicar un espacio en donde se pueda mover las máquinas, que son unas máquinas, o sea, increíbles. Parecen locomotoras, ¿sabes? Ese que estaba en el Cuale, ¿no? Sí, claro. Sí, o sea, y fuimos, las máquinas están en estado perfecto, ¿no? Y se pueden utilizar, o sea, solamente
cambiarlas de lugar, ¿no? O sea, pensar como una redistribución del espacio, ¿no? O sea, eso sería, digo, eso es lo que se habló, ¿no? Con la institución cultural que actualmente está en Puerto Vallarta y que, bueno, pues estaríamos en aras de ver eso, ¿no? Porque las máquinas ahí están y justo, ¿no? El maestro Fernando lo han mencionado, o sea, son máquinas que son muy específicas, que muy pocos artistas tienen acceso. Esa es otra consideración, o sea, incluso la Javiera Pinto Canales no decía así que es que a mí me hace falta la raya para producir, ¿no? Y justo dentro de toda esta dinámica hicimos un juego performático con el artista Davis Birks, que produjo una pieza en el taller de Irerito Pete, que hubiera producido pues si la raya estuviera, ¿no? Entonces, o sea, se está perdiendo. Todo este tiempo que está cerrado el lugar es un tiempo en donde no se está produciendo, es un tiempo donde se está dejando de grabar y se está dejando de producir una memoria. Así es. Y es importante sobre todo para los jóvenes o los artistas en formación o los estudiantes que tienen la carrera o de otras carreras o de otros lugares, porque el taller, independientemente de los programas educativos, tiene su propio programa de formación. Y pues verdaderamente tener un taller a nivel municipal gratuito, de esa calidad, con esa, digamos, con esa trayectoria es fundamental, es parte de la formación no solamente de un joven artista, sino además de una comunidad, ¿no? Por eso su colectividad siempre tiende a ello. Entonces la muestra PT es una forma de hacer evidente la necesidad de la gráfica, la potencialidad que tiene la gráfica, la gran fuerza que tiene colectiva, la gran unión que tiene, los grandes soportes que tiene con los demás talleres. Es una exposición que te invita a enamorarte de la gráfica, a preguntarte ¿y cómo se hace eso?, ¿no? El día que fuimos a revisar el acervo que tiene la raya, porque los que hemos dirigido ese taller tuvimos a bien dejar una prueba de estado y una prueba de taller, de cada una de las piezas que se imprimieron ahí, y fuimos a revisar el acervo y bueno, nos llevamos con gratas sorpresas, ¿no? Pero sí pudimos ver que ese acervo tendría que estar en mejores condiciones, en un mejor lugar, a la vista y sobre todo activo, y de ahí surge la necesidad de hacer esta exposición, pero compartir otros acervos, porque no estamos solos, ¿verdad? Ajá, es decir, exacto. La gráfica no está sola, la gráfica es colectiva a muchos niveles. Entonces hay talleres hermanos, hay talleres con los que compartimos, hay escuelas formales, porque paralelo a la exposición PT se inauguró un programa con la maestra Lupita Basulto y Leri, ¿no? su congreso, sí, que también fue de estudios visuales, la mayoría fue como de artes gráficas, y es decir, también hay universidades atrás de esto, ¿no? Quizás la exposición estamos viendo si se va a la Universidad de la... Una itinerancia por ahí con la universidad. Uno de los primeros espacios sería la Universidad Metropolitana, es decir, una universidad que además también tiene una gran tradición gráfica, ¿no? Y contestataria. El maestro Manzano, alguna vez el ex rector de la FAD, de la Facultad de Artes Visuales de la UNAM, nos visitó varias veces, tuvimos talleres con él. René Contreras, es decir, era un taller que no tenía tantos protocolos, sino ganas de trabajar. Entonces, eso es fundamental para poder desarrollar obra de una manera más independiente, es decir, fuera de un pública dentro de un espacio público. Entonces, tener un espacio público donde todos podíamos llegar y gratuito, es decir, ¿sí? Entonces, es una magia. Es una magia. Que lo hace accesible y cumple con la democracia del espíritu de las artes gráficas. Así es, entonces esa parte del taller es entrañable. A mí no me interesa ponernos nostálgicos con eso, sino ver cómo se reabre ese taller, porque además es una obligación de la institución, del Instituto Vallartense de Cultura, está dentro de sus obligaciones. Es una obligación de la ciudadanía, ojalá que podamos. Y mantener ese espacio abierto, ¿no? Entonces, porque al final se ha financiado con dinero público también, ¿no? Desde su comienzo con el programa de infraestructura del país y del cultural de Conaculta. Entonces, creo que sí es momento ya de verdad poner en práctica
esto y consideramos, ¿no? que puede haber una gran respuesta. Las veces que hemos hecho actividades que tienen que ver con las artes gráficas en Oficina de Proyectos Culturales, o sea, reventamos de gente, ¿no? A la gente joven más que nada le interesa seguir ese camino. O sea, el taller de artes gráficas La Raya, a nuestra visión sí dejó una influencia muy importante en esta práctica, y que creo es importante se siga manteniendo, ¿no? Sí, tuvimos sesiones de monotipos, la gente se interesa en la serigrafía, porque te da la posibilidad de intervenir, de incorporar, de jugar, gira hacia el manga, de descubrir, de intervenir ropa, de imprimir una carta, de no sé, hay mil posibilidades, y ahí los ves, ¿no? Haciendo muchísimas cosas. Vamos a tener esa actividad en diciembre, ahí dentro del porque cada exhibición cuenta con un programa educativo en Oficina de Proyectos Culturales, que mañana, por cierto, tenemos una presentación del libro sobre tequila, y bueno, la próxima semana tenemos una mesa de diálogo muy importante, que es La Raya Imborrable, ¿no? Si quieren saber más sobre La Raya, Así es. y su estado, ¿no? Creo que esta es la gran oportunidad para que nos acompañen el próximo miércoles 22 a las 7 de la noche, y mañana, 6:30, y mañana a las 6:30, que es una presentación del libro de Clayton Stett, que es tequila, cómo probarlo, y bueno, es una gran investigación. Una pregunta. Cuando, para nosotros, más para mí que para ustedes, ¿no? Cuando hablas de gráfica, tienes recuerdos, por ejemplo, el cartel, todo esto, que convivías diariamente con ellos desde que eras niño, a lo mejor después joven, los pegabas, mil cosas de gráfica, ¿no? Pero ahora que estamos en la era digital para los jóvenes, tú hablas de diálogo y lenguaje. ¿Sigue habiendo este diálogo a pesar del internet y de toda esa imágenes con las que nos bombardean en las redes? ¿Existe ese diálogo todavía? Hay algo todavía? que se llama ahora gráfica expandida, que es la gráfica saliendo de sus formatos, saliendo del formato de papel y expandiéndose a otros medios, ya sea, son a veces medios inimaginables. Existe la biográfica, ¿no? O sea, gráfica hecha a partir no solamente como de elementos sustentables, sino de una ética, de una bioética, ¿no? Y que además trata temas como este calentamiento que nos está asfixiando a todos y que nadie quiere hablar de ello. Entonces ahí está los temas políticamente incorrectos. O por ejemplo existe la risografía, ¿no? Que utiliza elementos vegetales para su reproducción, ¿no? Entonces sí, se expande. Sí, miles la gráfica, de posibilidades. Sí, y en lo digital está dialogando hasta con la inteligencia artificial, no lo dudo. Ya hay algunos proyectos por ahí, hoy platicaba con Miguel Pérez de ello. Sí, dialoga, porque la gráfica, digamos, sus esporas o sus antenas están totalmente conectadas a todo. Entonces, sí, es decir, con la fotocopiadora dialoga, sí, con el plotter también, con el plotter más el dibujo, más una placa litográfica o de metal también. Se compone de diversos elementos siempre y cuando sean estampables, que esa es su gran ventaja. La exposición yo la veo como un gran acierto de la directora de OPC, que es Pilar Pérez, de cuando le planteamos la necesidad del taller, es decir, OPC si venía viendo o en otras exposiciones había tenido otro criterio curatorial en cuanto a poder incorporar otros lenguajes más contemporáneos. La gráfica, te lo digo por contestar esa pregunta también, la gráfica tiene acervo y tiene contemporaneidad, y la exposición muestra eso, los acervos y la gráfica última hecha, que es la de Davis Burks, ¿no? Pero la de Dr. Lacra, el hijo de Toledo, la de Toledo también, la de Demián Flores, ¿no? De Fernando Aceves o de Fernando Sandoval. Hay muchísimas, entonces es una exhibición única, o sea, se van a encontrar el mayor nivel de museografía, y pues la directora de OFC que me está escribiendo por aquí, pues dice que los estudiantes, o sea, que queremos que los estudiantes conozcan a estos personajes, o sea, que abran sus horizontes y que hay algo más allá de Vallarta. De él te iba a hablar, de Ed Ruscha, por ejemplo, la pieza que tenemos de Ed Ruscha. Híjole, Ed Ruscha es la antítesis, por así decirlo, del arte pop de Warhol. Es quien se dedica a hacer todas estas piezas a partir
del pop art, pero de una intervención mucho más amplia que Marilyn Monroe repetida en serigrafía. No le estoy quitando para nada su mérito al maestro Warhol, pero lo de Rouget es genial. Es decir, es que los jóvenes, yo les vi las caras. Cuando yo fui a la exposición, a la inauguración, Rebeca, deberías de ver las caras de los jóvenes. Vayan. Estos jóvenes que buscan un espacio, que quieren tener una voz, que se sienten callados por los chavorrucos y los boomers que somos, vayan a ver ahí todas las posibilidades que pueden encontrarse. Es increíble lo que y una vez ahí que se van a dar cuenta que necesitamos ese espacio público y que puede ser de ellos y de cualquiera que se acerque a la gráfica. Esta es una exhibición. Ya se acabó. Bueno, hay artistas que tenemos que estar, que han estado en MoMA. Ed Rouget tiene una exhibición en MoMA ahorita. Sí, vayan. Primero tienen que ir. Vayan, véanlo. ¿Hasta cuándo está? Hasta el 27 de enero. Tienen tiempo. Tienen tiempo. 3 meses para ver Nosotros una gran exposición. Nosotros no. Sayuri, gracias. Muchas Fernando. Gracias a ustedes. Gracias a los radioescuchas, un placer. Y gracias a todos por escucarnos. Jorge Cuen Controles, hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Te esperamos el próximo martes. Parafarseando.